Bienvenida, bienvenido a mi canal bilingüe sobre novedades de Per Gessle. Hoy vamos a comparar It Hurts en su versión demo de 1995, incluida en Bag of Tricks, volumen 2, que fue lanzado hoy, álbum compilatorio de Roxette, y la versión que llamaré versión de álbum, incluida en el álbum Have a Nice Day, de Roxette también, de 1999. Vamos a escuchar en principio y te voy a preguntar si a vos te pareció que alguna de las dos es más rápida, genera algún tipo de emoción diferente. Pausa el video, contame tu impresión así como viene y después seguí mirando y te digo lo que a mí me pareció. Yo lo que percibí primero es que una era muchísimo más rápido que la otra y me generaba mucho más optimismo y me parecía como más brillante en el sentido del color, de la percepción del sonido. Y todo eso junto, es posible que sí, que psicológicamente haya una diferencia, pero escucha el sonido en sí. Voy a tratar de superponer ambos audios. Tan distinto como me sonó. Me parecía que corría y corría la de Have a Nice Day. Y sin embargo, esto tiene que ver con el ambiente que genera. Y te va a quedar mucho más claro, seguramente ya te pasó, si lo escuchaste tranquilo y tranquila, a la versión demo que sale hoy. Bueno, pero vamos a analizar qué nos pasa en los primeros segundos. Tiene 10 segundos de intro el demo. La otra es mucho más larga, la otra versión. Y vamos a Have a Nice Day. Es un mundo distinto, ¿no? Me lleva a otro lado, completamente diferente. Fíjate que es el sintetizador, el trabajo tan diferente que tiene. En el demo teníamos notas de teclado muy delicadas, teníamos una guitarra acústica que siempre es cálida, y acá tenemos que el sintetizador, con lo que agrega el sonido, lo que modifica, distorsiona el sonido, genera algo como con mucho más impacto por ahí, ¿no? Con un impacto distinto, un impacto que tiene que ver con la percepción de un ritmo y con un ímpetu que uno siente. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Poné por favor tus opiniones. Y creo que además en It Hurts, versión demo, en la voz de Per, sentimos que estamos como ahí al lado y nos está contando lo que siente. En la versión que grabó Marie para el álbum, creo que hay un panorama que se nos abre de sonidos que vienen llegando de diferentes lados y que, como muchas canciones de Per, no reafirman ni reiteran lo que dice la letra. Marie hizo algo todo el tiempo que laburó con Per, que es darle un plus a las letras, una interpretación muy personal. Y ¿estás de acuerdo conmigo? Yo le escucho en este trabajo en particular, y no es que Per no tenga sensualidad, una mayor sensualidad en la voz de Marie. Tal vez sea una cuestión cultural, porque es una voz que en sus características es femenina, y en el caso de Per, al ser una voz que en sus características es masculina, podemos pensarlas distinto desde nuestra cultura. Yo soy argentina y percibimos que los hombres van a expresar menos la sensualidad que las mujeres. No sé qué pasa para vos. Por ahí es por eso que estoy más perceptiva en la voz de Marie. Pero decime si no está impreso en su propia interpretación, en su propia versión. Tell me where it leads when it's
en la voz de Per me lleva a una reflexión. Y fíjate que si muchas veces Per jugó con sorprender al desprevenido, con una letra que va hacia un lado en lo emocional y una música contrapuestas, fíjate que pasó muchas veces, Per cambia completamente, pero algunas cosas que funcionan, sí, las toma. Es creativo, rompe los moldes, pero lo que funciona lo sigue haciendo. Y en este caso, fíjate cómo el salto, habría que preguntarle a Per por qué vino, el salto está en la versión de Marie. Porque en la de Per se reitera de una manera no redundante, no es aburrido, pero digamos que se va con la letra al mismo lado que se va con la música. Una cierta tristeza. En cambio, en la versión grabada por Marie, yo la veo más brillante y más alegre. Vos me dirás tu percepción. Me parece genial esa frase, cómo condensa todo el contenido de la lyric. Fíjate que no hay nadie en casa, no hay nadie en mi hogar, en el lugar al que pertenezco, en el lugar en donde me siento a gusto. Significa un millón de cosas, de percepciones, de emociones. Resume muchas vivencias. Por eso a veces con las letras de Per, si entendés una frase, ya captaste un montón. Es la totalidad de la letra en este caso, no es la única manera de escribir que él tiene un montón. Pero en este caso, creo que el espíritu de la canción está resumido ahí, condensado en esa frase. Así que si te querés detener a pensarla, sería genial. Y contame qué te lleva a vos. A mí me lleva a ese contraste con lo íntimo que genera It Hurts en el demo y lo abierto y los retazos de diferentes lugares de donde provienen los sonidos. Es un sonido que no está del todo tejido. Vos fijate, yo uso palabras como cuando uno toma un vino que dice la palabra que le surge. Bueno, así me pasa con las canciones. Cuando me genera alguna emoción, antes que usar una palabra técnica, prefiero una palabra que tiene que ver con una metáfora, con una vivencia, ¿no? Entonces, por eso te digo esto, no están entretejidos los sonidos, están sueltos, no son compactos. Esto es una maravillosa cualidad de la música de Per, que por ejemplo se escucha en So Far Away, que la escribió junto con Jess Hus, espero pronunciarlo bien. Y bueno, entonces, en una estás como situado en un lugarcito ahí, al lado de Per, que te está abriendo su emocionalidad respecto a este dolor que siente. Y en la otra versión cobra mucho más protagonismo, me parece a mí, el sonido que nos lleva a un lugar abierto. ¿Por qué? Porque bueno, cuando pasa la masterización, cuando pasan los diferentes procesos de postproducción, la música, el material en bruto que se graba en el estudio, pasa por un montón de procesos hasta que llega a la versión de álbum. En el demo lo tenemos más crudo, más así como salió, digamos. Pese a que este parece una canción en sí mismo, ¿no? Pero bueno, así y todo, no tiene la labor de reinterpretación que le agrega la versión que queda definitivamente en un álbum. Entonces, en esa reinterpretación creo que aparece todo este otro contenido que te estuve mencionando, que no es tan intimista, sino que nos lleva a otros lugares más abiertos, si me permitís la palabra. A mí me lleva a algo así, no intimista. Me parece que me sitúa en el centro de un montón de sonidos que están girando a mi alrededor, digamos, que están ocurriendo en una afuera. Así que eso a mí me cambia completamente el sentido de la lyric. Y además, fíjate qué pasa con la sensualidad de la voz. En la voz de Marie, tal vez porque uno, por lo menos en mi cultura, está más acostumbrado a encontrar la sensualidad, ya la busca, la cree encontrar enseguida en la voz de características femeninas y no tanto
en la voz de características masculinas. Entonces creo que es una sorpresa la que agrega Marie en su interpretación. Ella siempre hizo un laburo de mucha química con las letras de Per Gessle, donde le agregó siempre su voz, que es cuerpo, porque la voz no es algo abstracto, es algo que viene junto con, de hecho, es muy distinto grabar sentado que moviéndose, y por eso vos viste que los cantantes generalmente están de pie. Bueno, porque la voz es cuerpo, porque necesitas, cuando utilizas la voz, seas actor, seas cantante, moverte para que le aparezcan matices a la voz. Y Marie, con esa fuerza, esa proyección de la voz impecable que siempre tuvo, las cualidades técnicas de su voz, bueno, siempre además lo que da el salto es cómo la potenciaron las letras de Per Gessle, la interpretación que estando cerca de él pudo lograr, exprimió sus letras al máximo en este sentido, de poderle dar un montón de matices. Así que fíjate si no vendrá por cuenta de Marie esto que nos pasa, o por lo menos me pasa a mí. Decime a vos qué te pasa con la canción. Bueno, hay una expresión, una textura, un clima, una atmósfera, tantas cosas tan distintas que, para cerrar te digo, ¿no te parece que son dos canciones? Escuchala, disfrutala la versión del demo como si fuera una canción terminada, porque la verdad que lo vale como tal. Pero además, hacé este laburo para aprender a apreciar la música, si es que nunca lo hiciste, desde el punto de vista de su producción, porque eso te va a enriquecer un montón para escucharla de verdad y para entender qué es lo que pasa adentro de nosotros. Una cosa difícil de hacer, escuchar a nuestro corazón latiendo al ritmo de la música. Hasta el próximo video, suscríbete, que eso me incentiva un montón a hacer mejores producciones. La estética de este video es muy rara, como verás, trabajo con una estética muy rara y alguna vez explicaré por qué. Chau, chau, hasta el próximo.